Semana cargándoles en el aula los videos de audiencias para que se entretengan un poco mirando. Hola, ¿me escuchan? Buenas tardes, doctor. Sí, Sí, profesor. perfecto. Porque alguien decía que no me escuchaba. Bueno. Eh, los videos están cargados en el aula, están para que los vean. Probablemente después tengamos que hacer un pequeño práctico de la observación de los videos. Yo creo que estas audiencias son muy ejemplificativas de la finalidad de un sistema de audiencias, ¿no? Tal vez no esté muy bien comprendido por los operadores de algunos sistemas, como en la provincia de Tucumán, tal vez no esté muy bien entendido esto de la finalidad de las audiencias y de que el sistema funciona produciendo audiencias, ¿no? Hay una tendencia que no solo se ve aquí en Tucumán, se ve en todos los lugares donde se ha implementado el proceso adversarial de los operadores, una tendencia a volver a las prácticas de comodidad que les daba el sistema escrito. El sistema escrito, digamos, les permitía tener los expedientes amontonados en un escritorio y darles curso a medida que se iban haciendo presentaciones por las partes o que había algún pedido o se disponía algún acto por el tribunal o por la fiscalía. Entonces, eh, eso les permitía un ritmo de tramitación, ¿no? Esta lógica del trámite de la que habla Binder, pensar en función de lo que hay en el expediente, olvidándose del conflicto subyacente, que es lo importante, y la posibilidad que da el sistema judicial de tratar el conflicto de una manera más rápida y de obtener una solución que pacifique a las partes. Bueno, esto no está bien entendido, ¿no? Uno lo nota cuando tanto los fiscales como los defensores, ya por cualquier motivo, ¿no? Puede ser por vanidad, por afán de sobresalir. He visto cada juez con afán de sobresalir, haciendo cátedra desde una función en la que no tiene absolutamente nada que ver la academia. Los jueces no están para dar clases en las audiencias, los jueces están para tomar decisiones, pero bueno, ahí en esta guerra de veleidades de los operadores podemos encontrar fiscales que pretendan hacer alegatos absolutamente improcedentes en una audiencia en la que tienen que ir a debatir los requisitos de procedencia de una medida de coerción, o a ir a formalizar y eventualmente solicitar la aplicación de un criterio de oportunidad o bien pedir una salida alternativa al proceso, y defensores que también, en el afán de ejercer la defensa, eh, argumentan cuestiones de fondo que no deben ser tratadas en estas audiencias de la etapa preliminar. Son audiencias que tienen una finalidad que, de acuerdo a la petición que formula la parte que pide la audiencia, lo que hay que resolver es ese punto, no entrar a discutir ni a debatir sobre teoría del delito, ni sobre la ocurrencia de los hechos más allá de lo que implique en un acto de formalización. Cuando el Ministerio Público imputa a una persona, lo único que debe hacer esa persona es contradecir la imputación si está a su alcance ejerciendo la defensa material,
Y nada más, ¿no? Ponerse a argumentar cuestiones de fondo, porque no estamos en el momento del debate. Hay cuestiones que se van a tratar en el momento del debate. Las audiencias preliminares tienen objetos muy acotados, ¿no? Objetos a decidir. Y ustedes, a ver, tomen como ejemplo estas audiencias que tienen cargadas, que son audiencias del sistema chileno, a 5 años de haber sido puesto en funcionamiento el sistema adversarial en Chile. Ustedes no van a encontrar audiencias de más de 15 minutos. En 15 minutos controlan la detención, formalizan, piden la aplicación de una salida alternativa al proceso, solicitan la aplicación de una medida de coerción. O sea, 15 minutos y se terminó un conflicto que con el trámite escrito podía demorar más de 10 años. Y este es el valor del sistema adversarial, el valor del proceso tramitado por audiencias, en el que las decisiones se tienen que tomar inmediatamente en la audiencia, ¿no? Entonces ir a discutir, a debatir acerca de cuestiones teóricas o académicas o filosóficas en una audiencia no tiene ningún sentido. Bueno, ahí tienen las audiencias para que vean cómo se encarga el trabajo. Y yo tendría muchas críticas para hacerles a estas audiencias, con toda seguridad, porque eh, eh, ustedes van a notar, digamos, en el desempeño de los actores que utilizan el formato del papel del sumario policial en el legajo que tiene el fiscal para aportar información dentro de la audiencia. Es un uso bastante acotado, corto, sencillo, y no implica basar todo el desarrollo de la audiencia en la lectura de papeles de actos escritos. Bueno, esto está permitido limitadamente en las audiencias preparatorias y también limitadamente en la audiencia de debate. En la audiencia del juicio es donde las partes tienen que demostrar que conocen el caso, que lo han estudiado, que tienen una teoría acerca de ese caso, una hipótesis, que pensando en esa hipótesis han armado su estrategia defensiva y que, de acuerdo a esa estrategia, van a lograr demostrar los supuestos de hecho que la afirman, que la sustentan, y van a pedir una decisión en base a eso, ¿no? Entonces, hay que entender claramente cuál es la finalidad de las audiencias, ¿no? Si puedo decirles, le acabo de decir cuál es la crítica, ¿no? El uso de documentación escrita. Las audiencias son orales, uno tiene que expresarse oralmente. Obviamente el fiscal, sobre todo en sistemas en los cuales hay plazos de horas. En Chile el plazo de comparencia es de 12 horas a partir de la detención. Uno tiene que estar ante el tribunal en el plazo de 12 horas. Entonces, en ese plazo, el fiscal recibe el sumario y tiene que solicitar de manera bastante rápida los antecedentes del imputado, hablando de imputado detenido, ¿no? Cuando hay que hacer control de detención y formalización, bueno, esto se hace de inmediato. Entonces es más difícil establecer una teoría del caso con todos los elementos, y en el acto de formalización basta con intimar el hecho y darle al imputado la posibilidad de comenzar a defenderse desde ese primer momento,
en esos casos el uso del material escrito tiene que ser muy limitado, ¿no? Y además hay que estar bien preparado, por lo menos para utilizar. Si uno va a utilizar un sumario policial, tendrá que ir con las hojas marcadas como para hacer una búsqueda más o menos rápida de las declaraciones breves de los testigos o de los secuestros, por ejemplo, que forman parte del material probatorio que va a ser la base de la imputación. La idea que les quiero dejar y que ustedes la van a ver en estas audiencias es de que en no más de 15 minutos se puede poner fin a un proceso penal. Algo que parecía absolutamente imposible. Yo me acuerdo que dimos el primer curso de técnicas de litigación en el año 2007. Lo organizamos con el Colegio de Abogados. En 2011 yo di el primer curso de litigación para alumnos de grado en la UNSTA. Y después se dieron algunos cursos de litigación y, lo primero que se le venía en la cabeza a los abogados era, esto no se puede hacer. Y la verdad que peleamos bastante contra la negativa, ¿no? Esa mala predisposición, que bueno, como somos todos hijos del rigor, una vez que se impuso por ley el nuevo Código Procesal Penal, sancionado en 2016 y puesto en vigencia 4 años después, porque los operadores no querían que se ponga en vigencia. Había mucha resistencia al cambio. La ley estaba sancionada, el código estaba sancionado. Y se demoraban la Corte, se demoraba el Ministerio Público. Todavía no existía un Ministerio Público de la Defensa como existe hoy, con autarquía y autonomía financiera y funcional. Y la idea era, a ver, vamos a tratar de poner todos los límites y vamos a tratar de demorar todo lo que se pueda. Bueno, finalmente en 2020 se lo puso en vigencia, septiembre de 2020. Ya hace 3 años que está en vigencia el código. Y es como que todavía la gente no ha entendido cuál es la finalidad de los sistemas de trámite por audiencia. Tramitar un proceso penal por audiencias implica utilizar a la audiencia como un instrumento para facilitar el trámite, para concentrar muchos actos en uno. Imagínense ustedes un expediente, un proceso escrito que empezaba con una denuncia. A la policía investigaba, se agregaban actuaciones, a lo mejor un dictamen, un informe. Después el fiscal pedía una pericia, o llamaba a declarar a los testigos. Hasta eso ya habían pasado 2 años. Y recién en ese momento estaba tratando de configurar la idea de la acusación o bien una idea de desestimación para ver si seguía investigando o no. Y a lo mejor después de 5 años, recién el fiscal decidía elevar a juicio, en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, hoy en día la metodología de la audiencia permite en primer lugar, tener una estrategia para saber en qué momento puedo finalizar de la mejor manera mi caso. Y después utilizarla. Y lo que tienen que entender todavía más esta idea son los que están del otro lado del mostrador, ¿no? Los jueces y los fiscales y los defensores oficiales que forman parte del aparato estatal, judicial, son los que tienen que entender que el sistema se colapsa, se satura y se colapsa cuando no se hacen audiencias. Entonces, ustedes van a ver un par de videitos que hay ahí donde muy brevemente, en menos de 10 minutos, los
Digamos, hay gente del Centro de Estudios de Justicia de las Américas que hace una introducción y explica digamos, qué es esto de la implementación del sistema adversarial y cómo se hace. Hay otro que es un administrador del tribunal que dice cuáles son sus funciones. Separar la función jurisdiccional de la administración, para que los jueces puedan estar tomando decisiones en las audiencias. Pero bueno, hoy en día la tendencia es hacer juicios abreviados, evitar las audiencias de juicio oral, ponerle fin rápidamente al proceso no está mal, pero en los casos en los cuales hay que tomar una decisión, porque son casos que de alguna manera impactan en la sociedad, el Poder Judicial tiene que tener una estrategia de comunicación. Y la estrategia de comunicación del Poder Judicial no es tener una secretaria redactando partes de prensa. Es mostrarle a la sociedad en las audiencias qué es lo que se decide en relación a ciertos casos. Si tenemos imputado funcionario público, el Poder Judicial lo que tiene que hacer, como Leiva, por ejemplo, presidente de la Corte, el Poder Judicial lo que tiene que hacer es investigarlo, no sacar una decisión de archivo el primer día. O como en mi querella, que me impiden el acceso a la justicia, me impiden lisa y llanamente el acceso a la justicia. El juez totalmente parcial que dicta un decreto y los jueces del Tribunal de Impugnación que lo confirman, y cuando intento abrir la discusión de una nulidad, el juez que me toca, digamos, no se hace cargo. Bueno, esto es lo que hay que hacer en el Poder Judicial. Hay que mostrar que es transparente. Hay que mostrar que hay igualdad para todos. Si no, digamos, ¿de qué estamos hablando? Y la mejor forma de comunicar es una audiencia pública, oral, con los medios de prensa, donde se muestren la independencia del Ministerio Público, la independencia de los jueces, la imparcialidad de los jueces. Pero claro, ¿quién quiere someterse al arbitrio y al escrutinio público? Nadie, nadie, porque todos tienen cosas que esconder. Los jueces subrogantes en Tucumán tienen que esconder que son precarios, provisorios y que dependen de que Leiva les levante el pulgar para que los designen después como jueces en propiedad. Bueno, este es el juego. Es el juego dentro del proceso penal y es un juego en el cual el poder tiene predominancia, es preponderante y nadie lo limita y hacen lo que quieren. Ese es el problema. Entonces, el día que a ustedes les toque estar en contra de alguien con poder, se van a dar cuenta. Y la pobre gente que va imputada, y bueno, hoy en día hay una camada de jueces imberbes en Tucumán, no tienen experiencia, no tienen antecedentes, son jueces jóvenes que hacen mérito. ¿Cuál es el mérito? Decirle sí de doctor Leiva. Porque además Leiva los hace espiar para ver quiénes van a trabajar, quiénes faltan, quiénes piden licencia, etc. Bueno, entonces el tema es, a ver, queremos un proceso penal eficiente, perfecto, pero también que sea público. Y público significa fácilmente accesible a cualquier persona. Y para que uno tenga accesibilidad a las audiencias, uno tiene que tener la posibilidad inmediata de entrar a una audiencia, sea que se haga en el Palacio de Tribunales o sea que se haga de manera virtual. Y tampoco abusar de las audiencias virtuales. Porque si bien en contexto de una cuarentena obligatoria que nos obligaba a estar recluidos en las casas, hoy cuando han desaparecido los problemas de contagios, no hay ningún motivo para no hacer audiencias públicas presenciales en la casa donde se supone que está la justicia, el Palacio de Tribunales, o donde sea que está la justicia, donde sea que tiene asiento el tribunal. El tribunal en Tucumán es el colegio de jueces. Entonces, justicia rápida,
democrática, pública y controlada por los ciudadanos. Bueno, estábamos hablando el otro día de la investigación penal preparatoria. Esta porción del proceso penal que tiene lugar al comienzo tiene su importancia. Tiene importancia desde el punto de vista de que permite una conclusión rápida del conflicto si uno sabe utilizar las herramientas que el código, que la ley pone al alcance de los individuos, pone al alcance de los operadores. Entonces, esta etapa de investigación, que es una etapa que se supone que tiene que ser muy breve, ¿no? Porque la finalidad de la investigación es determinar si hay suficientes elementos de prueba como para sustentar una acusación en el debate, y si no, buscar una salida decorosa a la acusación, admitiendo que no tiene suficientes pruebas y proponiendo el fiscal el sobreseimiento, o bien aplicando un criterio de oportunidad, o buscando una conciliación entre las partes, entre el ofendido y la víctima, entre el ofendido y el ofensor. Y la importancia de la investigación penal preparatoria radica en eso, en las herramientas que pone al alcance para terminar rápidamente el conflicto. Hay casos en los cuales no se puede terminar el conflicto, por su gravedad, porque la política del Ministerio Público hacia determinados delitos en materia de persecución penal está diseñada especialmente para ir en contra de determinados delitos y sus autores. Porque por las características del hecho, las condiciones de la víctima, es algo que no se debe dejar de investigar y no se debe dejar de castigar. Entonces, la posibilidad que da la investigación penal preparatoria de una abreviación de todos los tiempos procesales mediante cualquiera de las herramientas de criterios de oportunidad, conciliación, mediación, suspensión del proceso a prueba o bien con un juicio abreviado. Y fíjense ustedes en las audiencias que tienen ahí en el aula, en 15 minutos hay condenas con juicio abreviado. En 10 minutos hay una suspensión condicional. Y se terminó el proceso penal. O se suspendió el proceso penal a prueba. Este es el mérito que tiene el sistema adversarial tramitado por audiencias, ¿no? Las partes con la posibilidad siempre de estar poniéndole fin al proceso. Y en aquellos casos en los cuales no se puede poner fin al conflicto de entrada, bueno, son casos que el Ministerio Público tiene que evaluar acerca de la conveniencia dentro de su política de persecución penal, dentro del diseño de la política criminal judicial. El Ministerio Público tendrá que evaluar los casos en los cuales será su obligación obtener una condena o estar lo más cerca de obtener una condena. Obviamente hablamos de casos graves, ¿no? Delitos con penas de más de 15 años. Entonces, volviendo al tema de la investigación penal preparatoria, vamos a ver cómo la centralidad de esta etapa
se basa en la solución inmediata del conflicto. Cuando no se puede solucionar, tratar de buscar las pruebas para formular la acusación. Y todo eso dentro de un plazo breve. Hay un plazo de 6 meses para concluir la investigación penal preparatoria. Ustedes fíjense en las audiencias, los chilenos hablan rápido, ¿no? Pero por ahí le dicen alguna de las partes quiere hacer una observación y el defensor dice, bueno, yo pido un plazo de cierre, de conclusión de 30 días. Es un homicidio, probablemente sea, bueno, la acusación es por lesiones graves, después la víctima muere, pero todavía no se ha determinado bien la causa. Probablemente sea un caso para solicitar pericias médicas, para determinar si la enfermedad que tenía podía haber sido una concausa. Y tal vez en este caso sea necesario un plazo mayor. Y el juez le da 60 días. El fiscal pedía 6 meses. Pero la razonabilidad del uso del tiempo dentro de la investigación penal preparatoria también tiene un objetivo, que es acotar el trabajo de la Fiscalía. Todos los actores de los sistemas públicos estatales tienen cierta tendencia a la mora, demorarse sin ningún motivo, ¿no? Ralentizar el trabajo, un poco por comodidad o desorganización, pero la idea que reina en todos los ámbitos públicos burocráticos es de el abuso del tiempo, ¿no? En perjuicio de la solución del conflicto, en perjuicio de la pacificación, en perjuicio de el interés de la comunidad en saber cómo se deciden ciertos casos. Entonces, la idea dentro de esta etapa de investigación penal preparatoria es un proceso de investigación breve que le permita al fiscal, dentro de un tiempo razonable, la reunión de las pruebas para fundar la acusación o bien adoptar un criterio que conduzca al sobreseimiento del imputado. Por eso el uso del tiempo tiene que ser acotado en los tribunales, especialmente en la etapa de investigación. Bueno, hablábamos el otro día de los actos de iniciación, no sé si ha quedado grabado o no, después de los cortes que tuvimos, pero esta parte podríamos, en todo caso, repetirla. Los actos iniciales de la investigación penal preparatoria, la actuación de oficio del Ministerio Público disponiendo la iniciación de una investigación, o bien recibiendo el dato de la denuncia, el dato de la denuncia, ¿no? O bien la iniciación formal de una querella. Sobre la denuncia ya hablamos bastante en los primeros módulos. Hablamos de la acción penal, de acción pública, los delitos de acción pública dependientes de instancia privada y los delitos de acción privada. El querellante es la víctima, el ofendido por el delito, que insta la acción penal a través de un acto formal, que es la querella, mediante la cual solicita ser tenido como parte dentro del proceso penal. El querellante entonces actúa dentro del proceso penal como parte y puede, en primer lugar, llevar la noticia
del delito, solicitar la investigación, aportar pruebas, todas tendientes a la imposición de la pena. Cualquier persona puede denunciar. La denuncia es el anoticiamiento que se le da a la autoridad acerca de la comisión de un hecho delictivo. Cualquier persona puede denunciar. Cualquier persona capaz puede anoticiar de la comisión de un hecho delictivo a la policía, a la fiscalía. Lo normal es que las denuncias se reciban en las comisarías que tienen una distribución territorial cercana a la gente. Córdoba, por ejemplo, cuando se organizó hace más de 25 años, creó la figura del auxiliar fiscal, pero no para que esté haciendo el trabajo del fiscal que no hace nada. El auxiliar fiscal iba a estar en las comisarías. Y esa figura todavía persiste. Y en Córdoba ustedes van a ver que el Ministerio Público tiene en las comisarías una delegación, que es el auxiliar fiscal, que cumple funciones, las funciones propias del Ministerio Público, en el lugar de recepción de las denuncias. ¿Es buena la idea o no? A los cordobeses les viene funcionando, vienen trabajando con el auxiliar fiscal. Muchas veces la presencia del auxiliar fiscal dentro de una comisaría o termina policializando al funcionario de la fiscalía, que es lo más probable, y no al revés, ¿no? No es que se van a convertir en mejores investigadores o que se van a mejorar en algún aspecto los policías porque el auxiliar fiscal les va a transferir algo bueno. Al contrario, los policías tienden a, digamos, a difundir las malas prácticas de ellos hacia todos los que se les acercan, ¿no? Esto es algo comprobado. Y cualquiera puede ir a una comisaría y cualquiera puede poner en conocimiento de la autoridad, pero existen algunas limitaciones, ¿no? Por ejemplo, en relación a las personas involucradas en el hecho, la obligación de denunciar en cabeza de los padres en relación a los delitos cometidos en contra de los hijos, incluso la obligación de uno de los padres de denunciar al otro padre por un delito cometido en perjuicio de un menor, la obligación de denunciar de ciertos representantes legales o de ciertos administradores en función legal respecto de los patrimonios que administran, la obligación de denunciar de ciertos funcionarios, el maestro de la escuela, el médico del hospital, cuando tienen conocimiento de un posible delito de violencia o lesiones sobre algún menor. Todos estos sujetos están comprendidos en la obligación de denunciar. Algunos están exceptuados de esta obligación de denunciar. Pero hay que tener en cuenta que los familiares están exentos de la obligación de denuncia. ¿Por qué? Porque lo que la ley preserva es el vínculo familiar por sobre la actuación de la ley. ¿Asume alguna responsabilidad el denunciante? Asume una responsabilidad.
¿Qué tipo de responsabilidad? Bueno, el que denuncia falsamente un delito a la autoridad, digamos, puede ser castigado con una pena, que es la que corresponde al delito de falsa denuncia. ¿Asume alguna responsabilidad en cuanto al proceso? No. El querellante sí tiene responsabilidad procesal y el querellante, por ejemplo, responde por las costas del proceso. Algo que el denunciante no. El denunciante no está vinculado por ninguna responsabilidad procesal porque su actuación termina en el momento en el que formula la denuncia. Y el procedimiento es el que marca el código cuando la denuncia se presenta ante la comisaría, ante la autoridad policial. La obligación de la policía es de poner en conocimiento inmediato del fiscal. Y cuando la denuncia se formula ante la fiscalía, ¿qué es lo que tiene que hacer el fiscal? Iniciar de inmediato la investigación. Cuando el fiscal decide iniciar de oficio el procedimiento, delega en la policía normalmente, eso es digamos, una regla bastante común en la actuación de los fiscales, también por esto de que los fiscales sigan teniendo ese estatus de magistrados, ¿no? El estatus de funcionarios jerarquizados, asimilados a los jueces. Los fiscales, los defensores oficiales, digamos, están asimilados hasta en la remuneración con los jueces. Entonces, lo que hacen es sentirse jueces o sentirse gente importante dentro de la estructura judicial. Y lo que hacen es delegarle a la policía para que lleve adelante una investigación. Y la policía hace lo que puede, porque ni tenemos una policía entrenada en materia de investigaciones, y no tenemos una policía profesional, una policía judicial profesional. Nosotros tenemos en Tucumán una ley de organización policial de la época de la dictadura, del año 77, ¿no? Que divide a la policía, divide las funciones de la policía en funciones de policía de seguridad y policía judicial. La policía de seguridad es la policía de las calles, digamos, ¿no? De las comisarías. La policía en función judicial es la misma policía, nada más que haciendo sumarios. Entonces ustedes van a ver que en las comisarías hay un oficial a cargo de tramitar sumarios, entonces ellos llevan adelante las investigaciones que los fiscales les delegan. Y acá hay que volver a esto de la idea de que quiénes son los miembros del Ministerio Público, ¿no? Los funcionarios del Ministerio Público, de cómo están organizados. Estando en un encuentro de exalumnos del Centro de Estudios de Justicia de las Américas en Buenos Aires, vamos a hacer una visita al Ministerio Público de la ciudad. Era impresionante, ¿no? Impresionante, digamos, la organización, la horizontalización, el trabajo en equipo, ¿no? Todos los materiales disponibles para que los fiscales hagan un buen trabajo de investigación.
Y es algo difícil de, digamos, de conseguir todavía entre nosotros, porque los fiscales todavía siguen teniendo esa idea de que son funcionarios judiciales. Y se tienen que dar cuenta de que en realidad hoy los fiscales son los jefes de la policía. No les vamos a pedir que se pongan el uniforme de policías a los fiscales, pero sí deberían tener algo de las técnicas de investigación, digamos, que rudimentariamente implementa la policía. Y algo que los fiscales no tienen. Los fiscales creen que viven en el mundo jurídico de las normas, y en realidad la función del fiscal es investigar hechos. Entonces, a ver, si estoy investigando una banda que se roba autos, lo que tengo que empezar a hacer es recolectar información y empezar a vincular a los supuestos integrantes de esa banda. Pedir la intervención de los teléfonos, a lo mejor introducir un agente encubierto dentro de la banda. Técnicas de investigación, ¿no? Recolectar información lícitamente, no abusando de las prerrogativas estatales, introducir lícitamente la prueba dentro del proceso penal, pero con una visión estratégica de la investigación, que es algo que no hay entre los fiscales, porque uno ve funcionarios burocráticos cuando ve a un fiscal. Ni siquiera saben litigar bien las audiencias. Entonces, esta idea de que los fiscales son burócratas no es ni más ni menos que la visión del Ministerio Público desde hace más de un siglo, ¿no? Que todavía no ha logrado sacarse el peso de la configuración institucional que los convertía en un reflejo de la actividad de los jueces. Los fiscales siguen teniendo eso de burócratas, funcionarios judiciales burocratizados, con escasa capacidad de investigación de hechos, de investigación de delitos, y mucho menos de investigación de delitos complejos, para lo cual se requieren equipos especializados. Imagínense ustedes, si un fiscal tiene que investigar el destino de los aportes del Tesoro Nacional a las provincias y el destino que se les da en la ejecución de las obras. Necesita contadores, necesita personal capacitado en administración, en contrataciones estatales, y eso, ¿ustedes creen que lo va a hacer un fiscal del Ministerio Público? Y sin embargo, ellos creen que pueden hacer todo. Primero hay que empezar conociendo las limitaciones y después hay que empezar a pedir ayuda, o lo mejor, hay que conformar equipos de investigación especializados, por ejemplo, en homicidios, en delitos económicos, bueno, en narcotráfico en materia federal, en trata de personas, pero reconociendo que los fiscales son abogados, abogados formados por las universidades que tradicionalmente forman abogados para ser parte de el sistema jurídico tal como lo conocemos hoy, que no tiene absolutamente nada de capacidad de investigación. Lamentablemente, las universidades no forman investigadores. Y los fiscales son abogados, pero no son investigadores. Entonces, lo que tienen que hacer los fiscales es empezar a trabajar, digamos, o lo mejor todavía sería que el Ministerio Público desarrollara
equipos de investigación especializados dentro de la estructura del Ministerio Público para llevar adelante investigaciones exitosas. Bueno, cuando se inicia de oficio la investigación, el fiscal tiene que informar a la policía acerca de cuáles van a ser las pautas de trabajo para llevar adelante la investigación. Decidir la apertura de la investigación, ese es, digamos, un tema importante para el fiscal. Y en esto, las unidades de decisión temprana son muy importantes. ¿Qué es una unidad de decisión temprana? Se preguntará. En general, todos los ministerios públicos tienen dentro de su organización un equipo de fiscales que trabajan los casos desde el primer momento para tomar una decisión estratégica. ¿Qué decisión toma un equipo de decisión temprana? Un archivo, una desestimación, son el filtro de los casos porque analizan el material con el que cuentan, y deciden aplicar, por ejemplo, un criterio de oportunidad. ¿Qué permite esto? Permite que el Ministerio Público se libere de aquellos casos en los cuales el éxito de la investigación está amenazado por la falta de pruebas. O bien promueve una conciliación entre la víctima y el autor del delito, o bien promueve la aplicación de un criterio de oportunidad. Con esto, libera al Ministerio Público de la tramitación de un buen porcentaje de casos. Esta es la importancia de una unidad de decisión temprana. Pero cuando el fiscal decide la apertura de la investigación, porque ha hecho una ponderación de los hechos y las circunstancias del hecho, decide llevar adelante la investigación. Probablemente decide incorporar alguna prueba, un testimonio, por ejemplo. Llega la denuncia, ocurrió tal cosa. Entonces el fiscal, bueno, antes de tomar una decisión, vamos a llamar a un testigo, al denunciante, por ejemplo. El denunciante puede haber sido testigo del hecho. O llamemos a la víctima. La víctima también es testigo, obviamente. En algunos casos pedirá alguna otra medida. La filmación de una cámara de seguridad, por ejemplo. Pero eso es parte de aquellas medidas que puede tomar el fiscal dentro de la decisión de iniciar la investigación. ¿Qué más tiene que hacer el fiscal en el momento del inicio de la investigación? Si es un delito que ha comprometido la seguridad de las víctimas, tendrá que tomar algunas medidas de protección.
Esto ocurre normalmente en los casos de violencia, no solo contra las mujeres, ¿no? También otro tipo de violencia contra cualquier otro tipo de víctimas, que pueden ser niños o pueden ser personas mayores, ancianos. Esta es la Gatuni. Profe, qué lindo su gatito. Bueno, te lo regalo, ven y búscalo. Ay, sí, es re lindo. Yo tengo 4. Bueno, las medidas entonces de protección de las víctimas o de los testigos normalmente puede ser una prohibición de acercamiento, ¿no?, del ofensor hacia la víctima. También podrá tomar algún otro tipo de medidas de aseguramiento de pruebas, la preservación del lugar del hecho, ¿no? El manejo de la escena del crimen es algo que no se inventó ayer. Hay mucho desarrollo acerca de lo que significa la preservación de la escena del crimen. Bueno, las películas que ustedes pueden ver sobre investigaciones o las series de análisis de casos de Estados Unidos donde se ve el manejo de la escena del crimen, que es un manejo profesional, que no lo puede hacer la policía de la comisaría de acá a la vuelta, obviamente. Forma parte de las primeras medidas que debe tomar el fiscal en materia de investigación. Es muy sano que los fiscales se apersonen, ¿no?, en el lugar del hecho. En primer lugar, porque les va a permitir tomar todo este tipo de medidas, ¿no? Por ejemplo, si hay gente cerca, identificarla, identificar posibles autores o posibles testigos, tomar medidas de aseguramiento de pruebas y, sobre todo, permitir un trabajo profesional del equipo de investigación. Bueno, ustedes deben recordar el homicidio de Nisman. El manejo totalmente desacertado que hizo la fiscal en el momento del hecho, permitiendo que se contamine la escena del crimen. Un tema muy delicado, era el homicidio de un fiscal federal, no era cualquier cosa, ¿no? Y sin embargo se trabajó de una manera amateur la escena del crimen, permitiendo que entre cualquiera, que digamos que cualquiera podría haber incluso plantado evidencias, no sé. Hace, bueno, a ver, 2010 hicimos las primeras jornadas de Ministerio Público ahí en Tucumán. Una fiscal fue a las jornadas de Ministerio Público, ¿no? Y como que los fiscales saben todo, ¿no? Ninguno tiene que aprender nada. Estoy viendo sus comentarios. Y en esas jornadas vino un amigo que era sigue siendo hoy el jefe, el director de la Policía Judicial de Córdoba, y explicaba el manejo de la escena del crimen. El manejo de la escena del crimen se hace en círculos que van hacia un punto, que es el centro del lugar en el cual se ha cometido un delito. Y se lo hace precisamente para no ir y venir sin ninguna dirección. Se hace un peinado del lugar en círculos
hasta llegar a un punto en el centro. Y así se van recogiendo evidencias. A veces una evidencia importante y que puede dirimir la suerte de una investigación penal es encontrar un cabello en la escena del crimen. Bueno, ese manejo profesional de la escena del crimen es algo que los fiscales no tienen registrado. Y es necesario para eso un equipo de investigaciones forenses, ¿no? En Tucumán hay un equipo de investigación, el ESIF, y que por lo general casi todos los ministerios públicos serios en las provincias que le destinan presupuesto a esta tarea, tienen y les permite llevar a cabo investigaciones serias y exitosas. Y nos contaba el Federico Storni, que es el director de la Policía Judicial de Córdoba, que depende de la Corte, del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba, el momento en el cual, yo no sé si ustedes se acuerdan o tuvieron conocimiento de un violador serial en Córdoba, que tenía un patrón de conducta que atacaba a chicas, estudiantes solas que salían de la universidad y cruzaban el parque para ir hacia, digamos, Nueva Córdoba, que es el barrio de los estudiantes en Córdoba. Y cómo la investigación para tratar de encontrar, digamos, al autor, involucraba la participación de expertos en diseñar perfiles personales, ¿no? Y después del análisis de los testimonios de las víctimas, que eran muchas víctimas, empezaron a cerrar el cerco e incluso determinaron que estaban buscando a un ex integrante de fuerzas de seguridad. Y buscando así, llegaron a identificar a la persona a través de identikits que se hicieron públicos en Córdoba, y en el momento en que iban a detenerlo se suicida el autor, que era un ex policía. Pero esto es una investigación, digamos, muy impensada para lo que son las fiscalías de Tucumán. Yo me acuerdo que en Tucumán se dio un caso parecido, que había también un agresor sexual, no vamos a decir serial, pero que sí había cometido un par de hechos, y la fiscal llamó al equipo de Córdoba para que ayude en la identificación del sospechoso, y finalmente dieron con una persona que era un albañil que trabajaba en obras y edificios, hacía, bueno, trabajo de albañil. Bueno, estos equipos de colaboración para que los fiscales tengan elementos para la investigación. La investigación fiscal también tiene otros cometidos, ¿no? Dentro de la etapa preparatoria, que es proteger las víctimas y los testigos. Ustedes saben que hay una ley de protección de testigos a nivel nacional. El Código de Tucumán también incluye algún artículo acerca de la protección de los testigos, para lo cual el fiscal deberá pedirle al juez la adopción de alguna medida tutelar, una medida que proteja a los testigos. En el caso de los testigos de identidad reservada, en el orden nacional y la ley de protección de víctimas y testigos,
permiten avanzar hasta medidas más complejas como el traslado del testigo o la víctima y el cambio de identidad, en el caso de que lo solicite. Pero bueno, estamos hablando de casos de mucha gravedad y organizaciones criminales que nuestro país no conoce, por suerte. No tenemos organizaciones criminales muy desarrolladas, por el contrario, las que tenemos aquí son bastante rudimentarias, poco profesionales, y nos generan, en general, no generan peligro para la víctima o para los testigos. Sin perjuicio de que haya amenazas, ¿no? Amenazas a jueces, a fiscales, etc. Bueno, las medidas que puede tomar el fiscal en relación al lugar del hecho, preservar la escena del crimen y preservar la prueba. Y al preservar la prueba, tendrá que asegurar lo que se llama la cadena de custodia. ¿Qué es la cadena de custodia? Es un procedimiento mediante el cual el registro de una evidencia, de un elemento de prueba, permite asegurar su identidad y su inalterabilidad a lo largo del proceso. Es decir, desde el momento en que se secuestra una prueba hasta el momento en el que se va a utilizar en juicio, esa prueba que a lo mejor tuvo que ir a un gabinete especializado para hacer una pericia química, por ejemplo, con un ADN, que esa prueba, que es el resultado de ese ADN, de esa pericia, esté comprobadamente efectuado sobre el material que se secuestró en el momento del hecho. Para lo cual existen formas de registro de la cadena de custodia. Muchas veces hay que preservar material genético. El material genético se descompone porque son, digamos, células o fluidos orgánicos. Entonces hay que preservarlos en frío o hay que ordenar una pericia de inmediato. Entonces ese problema de la conservación del material genético debe realizarse por medio de profesionales especializados, ¿no? Que, digamos, si existe la presunción de que la guarda del material genético en algún lugar, digamos, que no tenga las condiciones apropiadas, va a impedir la realización de la pericia, bueno, esto es un punto. Esto hay que dirimirlo desde el punto de vista de la ciencia. Pero también hay que tratar de mantener la identidad de la evidencia que se secuestra con la evidencia que se va a presentar en juicio y que sea la misma a través de todos los actos procesales. Desde el día del secuestro, la guarda identificada, esa evidencia, el lugar donde se la guarda, si ha tenido que ser acondicionada, embalada y retirada en algún momento para alguna diligencia de prueba y nuevamente guardada. Bueno, todos esos pasos tienen que estar registrados en una planilla de cadena de custodia. Esto para permitir a la defensa mantener el control sobre los elementos secuestrados, sobre las pruebas que el fiscal ha decidido incorporar al proceso. ¿Qué otra cosa tiene que hacer el fiscal en los momentos iniciales de la investigación? Determinar la identidad del imputado. Esto es algo que en la mayoría de los casos no es necesario. ¿Por qué? Porque todos tenemos el DNI, o por lo menos hay gente que nos conoce y puede decir quiénes somos. Pero bueno, en algunos casos
de delitos cometidos por extranjeros o personas que están residiendo temporariamente en el lugar, en esos casos habrá que utilizar alguna técnica de identificación extra. Estas son las medidas iniciales que tiene que tomar el fiscal en el momento de la decisión de apertura de una investigación. Otro de los actos es la querella. La querella es la presentación formal de la persona que se considera víctima de un delito dirigida en contra del autor del delito. Es un acto formal, hay requisitos para la constitución en querellante, estos requisitos están en el código, hay que respetar los requisitos de la constitución en querellante, hay que tener una determinación clara del hecho, el hecho por el cual se está querellando. Acuérdense que el querellante en los delitos de acción pública se convierte en coadyuvante del Ministerio Público, es decir, pasa a tener un rol de auxiliar de la acusación. El querellante es un acusador privado que se suma al acusador público. En los delitos de acción pública, en los delitos de acción privada será exclusivo, porque en los delitos de acción privada el Ministerio Público no aparece, no tiene ninguna legitimación. El único legitimado es la víctima. Por lo tanto, la víctima convertida en querellante en delitos de acción privada será exclusiva. En los casos en los cuales una persona decide asumir el rol de querellante, decide presentarse formalmente y promover una querella en contra de una persona determinada. No es posible querellar a nadie. Hay que dirigir la acusación en contra de alguien. Se dirige la acusación en contra de la persona que se presume ha cometido el delito. Bueno, ¿quiénes pueden ser querellantes? Todas las personas físicas, víctimas del delito. Personas jurídicas también, cuando los delitos afecten los intereses de la persona jurídica, en el caso, por ejemplo, de una sociedad anónima, o bien cuando la persona jurídica, organización no gubernamental, asociación civil, fundación, asuma la representación de la colectividad en cuanto a la defensa de los intereses difusos. Yo no sé si ustedes han visto el fallo cuando decidimos querellar a Leiva porque que un miembro de la Corte esté acusado de un delito como lo estaba Leiva y que nunca se va a saber porque el Ministerio Público decidió conscientemente no investigarlo, simplemente porque forma parte de la trama del poder con el actual gobernador Jaldo. Cuando nos presentamos con la fundación como querellantes y pedimos, invocando la participación que ya el viejo código lo permitía y que también está contemplada en el nuevo código procesal, pedimos intervenir como querellantes, se nos negó la intervención con el viejo argumento de que no éramos la víctima
ni ofendidos por el delito. Cuando la tendencia en todos lados, en todas las provincias, en el ámbito nacional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es permitir la intervención de organizaciones, de personas jurídicas especializadas, por ejemplo, una asociación que defiende el medio ambiente, debe poder participar en un proceso penal en un caso de contaminación ambiental, por ejemplo. Bueno, nosotros tenemos, como fundación, tenemos el cometido, uno de los propósitos es velar por la integridad del sistema de justicia. Y sin embargo nos dijeron que no. ¿Por qué? Porque hay poder en el medio. Hay que proteger a este personaje que es Leiva, presidente de la Corte de Tucumán. Cuando se presenta la querella, el fiscal podrá admitirla o rechazarla. Se rechaza cuando no se tiene legitimación. ¿Qué pasa si el rechazo es arbitrario? Bueno, la decisión puede ser revisada por el juez, siempre y cuando la querella lo solicite. En el caso de que la querella en un delito de acción pública implique el conocimiento de un hecho delictivo, por ejemplo, el querellante viene a denunciar un abuso sexual. La querella es la instancia privada de la víctima. Por lo tanto, lo que debe hacer el fiscal es, en primer lugar, admitirlo o rechazar. En el caso de que la rechace, la víctima podrá pedir audiencia ante el juez. Deberá disponer la apertura de la investigación o bien promover un acercamiento en el caso de que eso sea posible. Si estamos hablando de un delito contra la propiedad, es absolutamente posible llegar a una conciliación, que es una composición de los intereses. Como el interés de la víctima es un interés pecuniario, entonces el fiscal puede promover la conciliación entre las partes. O bien, podrá disponer el archivo. Alguien se presenta como querellante y resulta ser que el hecho no existió o que el hecho no encuadra en una figura penal. Bueno, en ese caso podrá promover el archivo de la causa, el archivo del hecho. O bien podrá aplicar un criterio de oportunidad. Todas estas posibilidades surgen con la querella. Una vez que está abierta la investigación, el fiscal tiene que tomar una decisión temprana. Esto es lo que hablábamos recién. Normalmente hay una unidad de decisión temprana en todos los ministerios públicos medianamente organizados, y es una unidad que permite desechar los casos que no tienen pruebas, que no son delitos, que son dudosos, o que se los congela hasta el momento en que se incorporen otras pruebas. Promover la conciliación o bien disponer el archivo. Eso es una decisión temprana que permite al sistema
liberarse de casos que no van a tener un cauce apropiado por falta de pruebas y hasta tanto se reúnan pruebas suficientes, o bien sea finalmente desestimada la denuncia o la querella. ¿Y qué pasa cuando el fiscal toma una decisión temprana? Este es un tema bastante discutido porque, a ver, muchos detractores del sistema adversarial, sobre todo algunos jueces que no quieren perder el poder que tienen hoy. Me ha tocado ver algunos jueces federales atacando la discrecionalidad del Ministerio Público Federal. Y el motivo de esto no es otro que el de que los jueces están perdiendo poder. El fuero federal sigue siendo un fuero conflictivo desde lo político, y es un fuero en el que todavía no está con plena vigencia el nuevo Código Procesal Penal Federal. Por lo tanto, hay un espacio de lucha de poder entre los jueces federales y entre los fiscales. Y la idea de algunos jueces federales es demorar la aplicación del Código Procesal Penal Federal para seguir teniendo ellos el poder que tienen hoy. Y hay que darse cuenta de que la Constitución ha establecido con la última reforma la titularidad de la acción penal en el Ministerio Público, con lo cual, desde el punto de vista constitucional, claramente nos está diciendo el único que puede promover la acción penal y que tiene facultades para decidir sobre si acusa o no acusa es el Ministerio Público, es el fiscal. Por lo tanto, los jueces podrán, en algunos casos, controlar esa decisión para que no sea arbitraria. Pero si la decisión es confirmada luego por el fiscal regional, ahí se termina. Y ahí entran en juego las otras responsabilidades que tienen los actores del sistema adversarial, que son las responsabilidades políticas y públicas. Entonces, si un fiscal decide no acusar, el juez controla, revisa la decisión y formula una discrepancia cuando el fiscal regional reafirma la voluntad de no promover la acción penal, el juez ya no tiene otra que terminar ahí la cuestión. Porque de lo que se trata es de que no sea arbitrario. Ahora, si hay una razón política y el fiscal decide no investigar a ley, como ha ocurrido, y el juez discrepa y el fiscal regional decide no investigar porque es una cuestión política, bueno, el terreno para dilucidar esto ya no van a ser los tribunales, no van a ser los cauces procesales, habrá que ir a discutirlo en el terreno político. Pero nadie lo va a hacer, porque nadie disputa el poder. Porque sabe que el poder se la cobra, con destituciones, con juicios políticos. Esa es la forma, o a lo mejor con otras acciones mafiosas y menos conocidas.
¿Qué pasa cuando hay una decisión temprana en contra de la querella o en contra de la actuación basada en una denuncia y no hay querellante, pero sí hay víctima? Hay víctima determinada, conocida, afectada, y el fiscal toma una decisión temprana, aplicar un criterio de oportunidad, un archivo. ¿Y qué pasa cuando la víctima no está de acuerdo? ¿Qué es lo que puede hacer? Bueno, la víctima no es parte, pero en los sistemas adversariales se les ha reconocido a las víctimas algunos derechos. Entonces, en este caso, cuando el fiscal tome una decisión que va a afectar a la víctima, que no es querellante, la víctima podrá expresar su desacuerdo y solicitar la revisión de esa decisión del fiscal por el superior, que es el fiscal regional. El fiscal regional puede decidir reabrir la investigación. En ese caso, lo que debe hacer es apartar de la causa al fiscal que venía investigando. Y la investigación continuará su curso. Cuando el fiscal regional ratifica la decisión del fiscal inferior, ahí queda firme la decisión de no promover la acción penal. Y Profe, después, ¿tiene un plazo? perdón, ¿Tiene un plazo? un plazo, ¿quién tiene un plazo? ¿El fiscal? No, los plazos están regidos de acuerdo a los actos. O sea, la decisión temprana se tiene que tomar en el término de 10 días. Eso es algo que está legislado. Ahora, si la discrepancia del querellante se formula y se resuelve en una audiencia. Para hacer la audiencia hay 5 días. Ese es el plazo que tiene Sí, la eso le fijación de preguntaba. la audiencia. Sí, La decisión gracias. es inmediata en la audiencia. Bueno, una vez que se decide la apertura de la investigación, es decir, una vez que el fiscal hace mérito de los elementos de prueba, el código habla de elementos suficientes. ¿Qué es suficiente? Un poco ambiguo esto de esta calificación que el código hace de los elementos de prueba. Pero bueno, como es discrecional esta facultad del Ministerio Público, evaluar si el caso tiene elementos de prueba suficientes como para dar paso a la apertura de la investigación penal preparatoria, el fiscal deberá emitir un decreto en el cual haga una evaluación. No hay que olvidarse que los actos del Ministerio Público también deben ser motivados, ¿no? Deben ser fundados. La exigencia de la motivación, o sea, exigirle al fiscal que fundamente, precisamente porque es un funcionario estatal, esto se hace para evitar arbitrariedades. Puede venir un fiscal y decir, sí, yo entiendo que acá hay suficientes elementos de prueba, y al juicio de una persona común, uno podría no encontrar razonable abrir una investigación con solo los dichos de la víctima, que no están confirmados por ninguna otra prueba. Pero bueno, cuando haya elementos suficientes, la policía actuó, se han secuestrado algunos elementos de prueba,
ha declarado algún testigo, tendrá que disponer la apertura de la investigación. En ese decreto el fiscal hará, como parte de la motivación, una descripción de los hechos, con todas las circunstancias, de tiempo, lugar y modo. Si está identificado el imputado, deberá decirlo. Si está identificada la víctima, también deberá incluir la identificación de la víctima. Encuadrar los hechos dentro de una norma del Código Penal. Si no encuadra en ninguna norma, entonces estamos avanzando en un terreno prohibido. Debe haber una tipificación de la conducta para que el fiscal califique como delito esa conducta. Designar a un fiscal que va a estar a cargo de la investigación, y a partir de este momento se empieza a computar el plazo máximo de duración de la investigación penal preparatoria. En el caso de que sea necesario notificar a la víctima, por ejemplo, deberá hacerlo. Y acá vemos estas audiencias que ya las vimos detalladamente cuando hablamos de las audiencias en particular. La primera audiencia, bueno, normalmente la primera audiencia es una audiencia de control de detención, una audiencia en la cual se verifica la legalidad de la actuación de la fuerza de seguridad. Acto seguido, cuando la persona está detenida, o bien cuando la persona está en libertad, pero el fiscal ya ha reunido las pruebas suficientes, lo que debe hacer es imputar el delito, formular la intimación del hecho, enrostrarle al imputado el hecho por el cual se lo está investigando. Esa imputación deberá contener la calificación del hecho, deberá encuadrarlo en alguna norma y determinar la autoría, es decir, si la persona ha cometido el hecho por sí mismo o bien ha colaborado de alguna manera en la comisión del hecho por otro. Aplicar un criterio de oportunidad, eso es un resorte discrecional del Ministerio Público. Y bueno, en el caso de que haya una ampliación de los hechos, porque se han conocido nuevas circunstancias en cuanto a la comisión de ese hecho, deberá formalizar nuevamente, y esto tiene que ver con el principio de congruencia. La congruencia dentro del proceso penal tiene la importancia que deriva de la vinculación con el derecho de defensa. Una persona se puede defender de una imputación concreta y esa imputación concreta normalmente se hacía en el momento de la declaración indagatoria, hoy se hace en el momento de la formalización. Cuando se imputa a una persona de determinado hecho, por ese mismo hecho será formulado el requerimiento de elevación a juicio, por ese mismo hecho será acusado en el debate, por ese mismo hecho será pedida la pena en el alegato del fiscal y por ese mismo hecho podrá ser condenado. Eso implica
congruencia del hecho a través de todos los actos del proceso. ¿Qué pasa cuando repentinamente en la sentencia se condena por un hecho más grave que por el cual fue imputada esa persona? Se le imputó un homicidio simple y el tribunal de juicio, a raíz de que conoció una circunstancia, alevosía, etcétera, decide condenar por homicidio agravado. Está violentando el derecho de defensa. ¿Por qué? Porque el imputado no ha tenido la oportunidad de contradecir la acusación por homicidio agravado. Él se defendió durante todo el proceso de un homicidio calificado como simple. Sin embargo, en el momento del debate, en el momento de la sentencia, el tribunal decide calificar los hechos como homicidio agravado sin haberle dado la oportunidad de defenderse acerca de esa imputación que es más grave. Bueno, esto implica afectar la congruencia fáctica. Esto implica afectar la congruencia, la identidad del hecho a lo largo de todos los actos del proceso. Esta es la importancia que tiene el principio de congruencia fáctica. Antes de formalizar, el Ministerio Público podrá realizar una investigación, sobre todo si el imputado está en libertad, alguien denuncia algo, bueno, vamos a empezar a investigar este hecho, se denuncia una estafa, entonces el fiscal empieza a pedir informes, el cheque, el informe al banco, para ver cuáles han sido los medios comisivos de la estafa. Y esas diligencias las realiza sin que el imputado conozca. ¿Por qué? Porque cuando se inicia una investigación y el fiscal necesita tener algún éxito, digamos, poner en conocimiento del imputado, podría implicar la desaparición de pruebas. Entonces son diligencias que se llevan a cabo en forma secreta en relación al imputado. ¿Cuándo se le va a hacer conocer? En la audiencia de formalización. Mientras tanto, el fiscal puede ordenar la apertura de la investigación y reunir las pruebas necesarias. Una vez que decide llevar adelante el acto de la formalización, tendrá que citar al imputado. Si el imputado no está detenido, se le formula un llamado, que es la citación, un llamado para comparecer ante el tribunal y con control judicial formalizará. La citación tiene efectos sobre el plazo, porque a partir de la citación se empieza a contar el plazo de la investigación penal preparatoria, el plazo máximo de la investigación penal preparatoria y también el plazo máximo de duración del proceso penal. Y también tiene efectos sobre la prescripción. El 67 del Código Penal establece, digamos, los actos interruptivos de la prescripción y siempre mencionó el primer llamado a prestar declaración indagatoria como un acto interruptivo. Esto era para los procesos escritos. El decreto del primer llamado a prestar declaración. Bueno, ahora es la citación a prestar declaración la que tiene ese efecto sobre la prescripción. En cuanto a la audiencia, bueno, ya hemos hablado de la formalización, ya hablamos de la mecánica de la audiencia y creo que no hay mucho más para decir. ¿Cuáles son las atribuciones del fiscal
en la investigación penal preparatoria, puede pedir información a todas las entidades públicas, las cuales tienen deber de colaborar, puede ordenar la preservación de las pruebas, identificar a partícipes del hecho o bien a testigos, ordenar pericias y comprobaciones de cualquier tipo, siempre generando un entorno de juego justo, permitiendo a las partes hacer sus alegaciones, introducir los datos que consideran necesarios, controlar todos los actos, especialmente aquellos actos de prueba que van a ser irreproducibles por el carácter de la prueba o por las condiciones de los testigos a lo mejor de edad avanzada o que tienen una enfermedad incurable y no podrán estar presentes en el debate. Y también tiene la atribución de dirigir los actos de prueba. Esto no es nuevo. Esto ya formaba parte de las facultades que tenían los fiscales en la investigación penal preparatoria del sistema mixto. ¿Qué puede hacer el querellante y la defensa? Es no solo permitido por el sistema adversarial, sino también promovido el hecho de que tanto el querellante como la defensa hagan investigaciones autónomas. Si la defensa tiene que diseñar una estrategia solo en base a la acusación del fiscal, sería como ir a comprar al almacén con el manual de compras escrito por el almacenero, como decía Arturo Jauretche. No puedo estar dependiendo yo como defensor de las hipótesis de la acusación fiscal. El fiscal sostiene que el hecho ocurrió de determinada manera, pero si yo no hago una investigación autónoma, si yo no voy al lugar del hecho a la misma hora en que ocurrió y no verifico las circunstancias de la iluminación, por ejemplo, o las distancias a las que dicen haber estado los testigos, si yo no hago una investigación paralela, yo tengo que estar a lo que diga el fiscal. Entonces es necesario que tanto el Ministerio Público de la Defensa como los abogados en sus estudios jurídicos generen equipos de investigación. Por eso es muy importante para el sistema adversarial que los abogados estén agrupados en estudios jurídicos especializados en derecho penal. Que tengan, como tienen, a lo mejor ustedes han visto en algunas series de Netflix, los bufetes de abogados norteamericanos. Hacen investigaciones propias y descubren cosas que el fiscal no descubre. Entonces, esas facultades que tienen el querellante y el defensor son facultades que también aportan a mejorar la calidad de la decisión del juez porque le dan una visión diferente y datos que a lo mejor no estaban en la consideración que hizo el fiscal en el momento de ordenar la apertura de la investigación. También pueden pedir información a entes públicos. Y en el caso de que sea negada la información, pueden pedirle al juez que ordene. Porque no es lo mismo que vaya el querellante, que vaya el defensor privado o el defensor público a pedir a una oficina, por ejemplo, la Cámara de Vigilancia de la Municipalidad, que pueden tranquilamente no responder. Ahora, ante una orden judicial, con toda seguridad van a estar respondiendo, porque si no lo hacen, habrá un delito que es la desobediencia. ¿Qué más pueden hacer? Pueden proponer diligencias de prueba, pueden controlar la producción de esas pruebas
y el querellante tiene la facultad también de formular la acusación. El tiempo es importante en el desarrollo de la investigación penal preparatoria. El proceso penal en el Código de Tucumán tiene prevista una duración máxima de 3 años. La investigación penal preparatoria, 6 meses. Pero ¿qué pasa si yo voy a una audiencia de una medida de coerción y el fiscal pide la prisión preventiva y la pide por un plazo de 6 meses? ¿Opinan? ¿Qué hace el juez? ¿Le da los 6 meses? ¿Están vivos por ahí? Ustedes son la persona afectada por la decisión del juez que va a disponer su prisión preventiva por 6 meses. ¿Qué hacen? ¿Se quejan? ¿Aceptan? ¿Argumentan? No, profesor, en algunos casos se quejan, entonces no aceptan, y en otros casos sí, depende del caso que sea. Si es complicado, como formula a veces el Ministerio Público, el conseguir las pruebas y todo, por ahí le hace lugar el juez, pero en muchos casos no, le dan menos. ¿Cuál es el patrón o el criterio de razonabilidad de la fijación de un plazo para que termine la investigación? Supongamos hay un detenido en flagrancia. Detenido en flagrancia, con testigos, con la prueba, con todo. ¿Es razonable una prisión preventiva de 6 meses cuando pueden hacer el juicio en 30 días? No. No, en ese caso no le da los 6 meses. Entonces, lo que tenemos que ver para argumentar es qué tiene el fiscal, qué necesita el fiscal. Tiene que hacer una prueba muy compleja. Tiene que hacer, o sea, un análisis especializado en el FBI. Por ejemplo, en un caso, disculpe, por ejemplo, en un caso decía uno de los fiscales como argumento que las pruebas, por ejemplo, de laboratorios y demás tardaban tiempo, porque no era el único caso, entonces en eso argumentaba el tiempo de los análisis de prueba y esas cosas. ¿Y usted qué le diría como defensora? Cambie de No, laboratorio. Cambie de laboratorio, porque si ese laboratorio al que usted manda las muestras demora 3 meses, váyase a otro que le demore menos. Si ADN hacen en todos lados ahora. en Y la si no, actualidad ya parece un tiene ADN uno. particular acá. El Ministerio Público tiene fondos. ¿Por qué no gastan esa plata en vez de designar a los parientes? ¿Por qué En no la gastan actualidad esa tiene uno. plata en el análisis de ADN acá en un laboratorio de Tucumán, que hay algunos que lo hacen? ¿Mm? No, yo tengo que pagar en moneda de prisión preventiva porque se demoran porque no hay presupuesto. O En la porque a lo actualidad mejor... tiene uno, profesor, en la actualidad ahora la Corte Suprema lo ha... Y bueno, ahí, Ahora si hace me poquito lo argumentan puso la luz. demora, yo le contesto con algo, discúlpenme. ¿Mm? Bueno, la razonabilidad del plazo en el cual el fiscal debe estar llevando a juicio es el término de 6 meses, no más. ¿Mm? Y si es una causa compleja, en algunos casos, puede el fiscal o el querellante pedir una prórroga y el juez la puede otorgar mediante una decisión fundada por 4 meses más. Y supongamos que se trata de un caso muy complicado, que hay que tener dictámenes y analizar, no sé, montañas de información de los gastos de una repartición pública para saber si se apropiaron del dinero de los contribuyentes. Por 4 meses más se puede otorgar una prórroga.
Y también un plazo extraordinario, porque si vamos a hacer la excepción, la vamos a hacer bien. Tiene 3 prórrogas más de 4 meses. Lo cual atenta contra el plazo razonable de duración de los procesos. Y si uno se compara y ve el proceso penal de hace 20 años, cuando demoraban 15 años, o 12, o 10 en llegar a juicio, hoy, 3 años como máximo. Fantástico, ¿no es cierto? ¿Mm? Pero tampoco es razonable cuando el fiscal ya tiene toda la prueba. Ya es otra cosa, ya no es necesito tiempo para investigar, ya necesito tiempo para hacer un poco de holgazanería, y acomodar mis tiempos porque tengo que irme, justo me tocan las vacaciones, entonces me tengo que ir. No, espere, si usted se va de vacaciones, deje a otro fiscal a cargo, pero no me tenga preso a mi cliente, porque, oiga, usted es el Estado, mi cliente no. Mi cliente tiene que soportar la actuación del Estado. ¿Qué pasa cuando se termina el plazo de 3 años y no se llega a juicio? 3 años es el plazo máximo de duración del proceso. ¿Prescribe la causa, puede ser? No, ese es el tema. Hay una discusión y hay un fallo muy nuevito de la Corte de la Nación. No, perdón, no es la Corte de la Nación. Creo que es la Corte de Chubut, del Superior de Chubut, o de Neuquén. Ya lo vamos a buscar y Es lo vamos a debatir sobreseimiento. en la próxima clase. Los códigos procesales provinciales, en general, los que responden a la tendencia adversarial, han establecido que una vez que se termina el plazo máximo de duración del proceso penal, sin que el fiscal haya formulado la acusación en juicio, se debe dictar el sobreseimiento del imputado. Y acá entra el problema, porque el sobreseimiento del imputado implica la extinción de la acción penal. Y la extinción de la acción penal es materia de fondo, que las provincias no deberían regular. Eso Eso sería es lo que el fallo sostiene Prince, disculpe. Eso sería el fallo Prince de Chubut. el fallo Prince, Price. No, ese es un fallo anterior, pero también es un fallo que lo tienen ahí en el aula. También Price es un fallo en el que la Corte de la Nación ha dicho las provincias no deben legislar en materia de extinción de la acción penal. Y ahí está el problema. Esta es la discusión constitucional acerca de si las provincias tienen o no la facultad para regular por vía de sus códigos procesales el sobreseimiento por el vencimiento del plazo de la investigación penal preparatoria, que no está todo dicho todavía. Es un tema para discutir. Bueno, yo les dejo el Power, se los voy a colgar ahora, y acá tienen ustedes para ver lo que es la actividad prevencional, es decir, el trabajo de la policía. ¿Por qué es importante conocer el trabajo de la policía? Porque no ha cambiado nada en materia de investigación penal preparatoria. La policía sigue siendo el organismo estatal encargado de llevar adelante las investigaciones penales. ¿Por qué? Por vacancia de los fiscales. He dicho vacancia y no vagancia. Si han escuchado mal, la vacancia es que han dejado un área vacante. O sea, hay un área que no está cubierta. Los fiscales no son investigadores. Entonces, ¿qué hacen? Le delegan a la policía, muchachos, investiguen.
Y la policía hace lo que puede, porque es una policía no profesional. Porque tenemos una ley de la época del proceso que ha generado esta policía en función judicial, que son los mismos policías de azul que hacen investigaciones en función de lo que disponen los fiscales y los jueces. Bueno, después vamos a hablar un poquito de la policía, ahora vamos a terminar la clase, pero bueno, ustedes tienen ahí los deberes, las obligaciones, las responsabilidades de la policía. Esto está regulado en el Código Procesal, qué es lo que puede hacer la policía, qué es lo que no puede hacer. Obviamente no pueden inmiscuirse en el ámbito de privacidad de las personas, no pueden abrir la correspondencia, tienen prohibido, tienen deber de confidencialidad de todo lo que conozcan en el ejercicio de sus funciones y tienen prohibido, obviamente, penetrar en el ámbito del domicilio sin una orden judicial. Y, bueno, si lo hacen, deberán ser sancionados. Pero, bueno, esto es la clase de ahora, ya hemos visto la investigación penal preparatoria. En la próxima clase vamos a ver medidas de coerción, ¿no? Y vamos a tratar de ver todo lo que es medidas de coerción, pero también vamos a tratar de ingresar en el terreno de la prueba, ¿no? Que es la actividad propia, digamos, del debate, ¿no? La investigación penal preparatoria se hace para reunir sumariamente, brevemente, las pruebas que yo voy a utilizar en el debate, no acá, no en la etapa de investigación. Porque el ámbito normal de la acusación no es la IPP, es el juicio. Y yo tengo que estar preparado para el juicio. Y en el juicio tengo que incorporar las pruebas. Así que, bueno, pero vamos a ver las reglas de admisión de las pruebas, vamos a ver los medios de prueba y vamos a ver las medidas de coerción y después vamos a pasar a las actividades. Vamos a tener, ya tienen las audiencias, les sugiero que vayan viendo las audiencias, por lo menos para que vean cómo se encara una audiencia de formalización, un pedido de suspensión condicional del proceso, un abreviado en una audiencia. Y el mérito de hacerlo en 20 minutos y terminar un proceso que de otra manera demoraría años. Y esa es la virtud que tienen los sistemas adversariales. Bueno, terminamos la clase de hoy. Nos veremos el jueves. Gracias, profe. Hasta el Hasta jueves, luego. profesor.